quitado a propósito todos los nombres para que no se vea, porque no nos interesa saber de memoria ningún nombre, sino poder identificar con conocimiento bueno todos los elementos que estamos descubriendo aquí. Y esta es una vista anterior, donde vamos a ver todo lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Solo que le vemos desde adelante. El tendón del cuádriceps, grandote, que reúne a los tendones de los vastos. Aquí está el vasto medial, el vasto intermedio al fondo, el vasto lateral, y aquí adelante estaría el músculo recto anterior. Forman todo este monstruoso y potente tendón cuadricipital, y fíjense cómo tiene estas expansiones que se confunden más acá al tendón y a la cápsula articular. Todo esto ya es cápsula que bordea la rótula, y por lo tanto estas zonas que están en los bordes medial y lateral de la rótula son los elementos que se llaman los alerones rotulianos, que no son sino parte de la misma cápsula articular. Todo esto sería la cápsula. Acá tenemos en el lado externo, ¿qué sería entonces esto de aquí? La fascia lata. La fascia lata, y viene al tubérculo anteroexterno de la tibia. ¿Qué será esto pedacito que está aquí? Estoy señalando. El ligamento colateral externo. El ligamento colateral externo. ¿Y este de aquí? El del bíceps. El bíceps femoral, ¿no es cierto? Que viene de atrás y se inserta en la cabeza del peroné. Muy bien. ¿Y este bordecito que está por aquí asomando? ¿Qué será? El nervio ciático popliteo externo. El nervio ciático popliteo externo. Muy bien, perfecto. Aquí tenemos, ya todos sabemos del ligamento o tendón rotuliano. Fíjense lo ancho que es. Cubre el borde inferior de la rótula, que tiene un ligero pico hacia abajo, por eso llaman algunos autores el polo inferior de la rótula. Todo este ancho que en la práctica, ya conociéndolo y viéndole, tiene más o menos unos 3 centímetros de ancho, todo este tendón. Tiene aproximadamente 7 centímetros de longitud y tiene un grosor de 1 centímetro. Este tendón sí se le puede ver, yo lo he visto miles de veces abriendo para operar, porque algunos procedimientos tenemos que hacer en donde tenemos que identificar claramente a toda la extensión de este tendón rotuliano. Para hacer algunos procedimientos que ahora ya no se hacen mucho, para tomar segmentos de esta porción, una parte ósea de la rótula, una parte intermedia del tendón y una parte ósea de la tibia, que se utiliza para una técnica que reemplaza el ligamento cruzado anterior, por ejemplo, ¿no? Entonces, como esa técnica se ha hecho muchísimo en los años de la vida, entonces le conocemos perfectamente bien y podemos dar fe claramente de que así es este tendón famoso, el tendón rotuliano. Por detrás del tendón, aquí está dibujado como amarillito, es una grasa que queda detrás del tendón y delante de la cápsula articular. Es una grasita que fue reconocida por algún autor, se denomina la grasa de Hoffa. Pues todos le conocemos como el Hoffa, es una grasita que está protegiendo la articulación y haciendo una especie de almohadilla. Cuando nosotros nos ponemos en la posición de rodillas, estamos apoyando hacia el piso o donde nos arrodillemos, primero la tuberosidad tibial anterior, que es la parte ósea dolorosa, y luego apoyamos también cuando flexionamos o doblamos la rodilla en 90 grados y apoyamos al piso, podemos también aprovechar la parte blanda que tiene el tendón, y justo con esta pequeña almohadilla grasa que nos amortigua y hace que nuestro arrodillado sea un poco más suave. Cuando ustedes se arrodillen, entonces van a ver que una cosa es arrodillarse apoyando la tuberosidad tibial y otra cosa es hacer un poquito para atrás y apoyar el peso en esta parte que corresponde al tendón, que es mucho más suave por esta almohadilla grasa que tenemos aquí, que se llama el ligamento adiposo de Hoffa. Bueno, eso ya es un asunto de mayor especialidad, pero sepan que existe una grasita aquí detrás del tendón. En el lado medial, ya vimos todos, aquí tenemos la pata de ganso con sus 3 tendones, el más superior y anterior que viene de adelante del sartorio, el intermedio que viene del lado medial, que es del recto interno, y el que viene de la parte de atrás, que es del semitendinoso.
Estos 3 tendones se insertan en esta parte de la tibia y en la parte profunda de esta inserción tenemos aquí el ligamento colateral medial, esto que viene desde la parte lateral, casi desde el epicóndilo medial, y este sí viene a la tibia. Aquí está tapado, cubierto por la inserción de la pata de ganso. Es decir, que profundamente a la pata de ganso sí tenemos el ligamento colateral medial. Y aquí a los lados nuevamente estamos viendo los alerones rotulianos, el externo, este es el externo y este es el interno. Y este dibujo también nos permite ver cómo las fibras del tendón cuadricipital, es decir, de todo el conjunto del cuádriceps, pasan por delante de la rótula y terminan su inserción en la tuberosidad tibial anterior. ¿Ok? Eso es lo que podemos ver. ¿Qué nos faltaría ver de la parte periférica? Hemos visto la parte lateral, medial, anterior. Y nos falta La posterior. la parte posterior, ¿no es cierto? En la parte posterior podemos ver, aquí está entrecortado, ya vimos que atrás estaban los músculos semitendinoso y semimembranoso, y en el lado externo está aquí cortadito el músculo bíceps que viene desde acá atrás, pero profundamente tenemos aquí estos dos músculos importantes que están iniciando sobre los cóndilos femorales, medial y lateral. ¿Cuáles eran estos? ¿Cuáles eran? Los gemelos. Los gemelos, ¿no es cierto? Se originan, yo dije mal, se insertan, se originan sobre los cóndilos en la parte posterior, el gemelo externo que viene para acá y el gemelo interno que viene para acá, se unen y forman las dos grandes masas musculares que tenemos en lo que llamamos comúnmente la pantorrilla, ¿no? Si quitamos esos músculos, vemos toda esta parte que corresponde a la parte profunda de la articulación del fémur de la tibia. Y vemos cómo esto que está pintado aquí medio blanco, medio gris, corresponde a la cápsula articular posterior. Y esto es un elemento importante que yo he tomado esta imagen para demostrar cómo la cápsula articular está completamente adherida desde el borde femoral que está sobre los cóndilos y aquí en el borde posterior de la tibia. Es una cápsula estrecha, pequeña, ligeramente gruesa y tensa, que es el principal elemento que evita que nosotros hagamos la hiperextensión de la rodilla. Es decir, no podemos llevar la rodilla más allá de que nuestra extremidad quede en 180 grados. No podemos. Nadie lo puede en condiciones normales, excepto que tenga algún grado importante de hiperlaxitud, en donde esta cápsula sea un poco más estirable y pueda flexionar hacia adelante la rodilla. Normalmente no lo podemos hacer, y ese que no podemos hacer depende de la rigidez que se produce en la parte posterior de la articulación por la forma anatómica que tenemos de la cápsula articular. Entonces, fíjense cómo la cápsula bordea los cóndilos femorales por detrás e incluso se mete un poco, se introduce en el espacio intercondilio. Por lo tanto, es una cápsula bien estrecha, bien pegadita a los dos elementos, y es uno de los más importantes elementos que limitan la extensión o la hiperextensión de la rodilla. Y aquí está dibujado este músculo que habíamos visto. ¿Cuál era este? El popliteo. El popliteo, ¿no es cierto? El músculo popliteo que se origina intraarticularmente acá, por el lado póstero externo del cóndilo femoral externo, y viene con una porción tendinosa dentro de la articulación. Aquí no le vemos, es un tendón intraarticular, y sale y termina su inserción como músculo en esta porción posterior de la tibia. Esto es entonces el músculo popliteo. Y en la parte posterior, pues no hay ninguna otra cosa más que ya lo que ya conocimos, de mencionar como elementos extraarticulares. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo bien? Disculpe, ¿Seguro? doctor, ese ligamento ese que había mencionado usted que no está en los dibujos, ¿qué nombre tenía? Esto te puedo señalar aquí. Es el ligamento patelofemoral. Es un ligamento bien horizontal, casi transverso, que está del borde externo de la rótula hacia el cóndilo medial. Es el que más funciona porque acá anatómicamente habría uno similar, pero este no tiene tanta importancia como el de aquí. ¿Por qué? Esto ya es algo que está fuera de la materia, pero te voy a explicar. Si nosotros vemos
este dibujo y vemos que entre el fémur y la tibia